Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén viendo en este momento. El día de hoy tengo a una invitada muy especial. Sé que les va a encantar esta entrevista porque es una persona que nos va a aclarar muchas dudas acerca de lo que es el tema de la turbulencia mental. El no pensar, sobre analizar. Oh, muchos van a decir, qué maravilla. Aquí, pues, esta invitada, ella es la licenciada en psicología Imelda Martínez Jiménez, quien ella tiene una maestría en mindfulness y atención plena. Actualmente está realizando una maestría en neurociencia. Dirige el Centro Psicológico de Avance Emocional, donde atiende todo lo concerniente a lo que es emociones, mente humana y suicidio. Atienden Aguascalientes, México. Yo al final del video les coloco la información de contacto de Imelda. Si alguien está interesado, pues proceda, que necesitamos toda esta ayuda. ¿Por qué escojo a Imelda? Primero, la respeto como profesional. Me parece que es muy buena en lo que hace. Y segundo, que ya ella sostiene la conexión humano-luz. Entonces, ella puede entender todo lo que es la turbulencia mental para intentar anclarnos al presente, y en eso es lo que Imelda nos va a ayudar el día de hoy. Buenas tardes, Imelda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lisette. Buenas tardes a toda tu audiencia, que es muchísima. Cada vez más somos más interesados en este cambio, ¿verdad? Sí, así es. Uh-huh. Ahora yo te pregunto, Imelda, conociendo tú los parámetros del humano luz, ¿qué es la turbulencia mental? ¿Qué es el sobreanálisis? Explícanos los tú desde el punto de vista de la psicología. Fíjate, Lisette, que desde la psicología, la turbulencia mental, o el sobreanálisis le llaman, es a nosotros en la psicología la llamamos rumiación. Es un Rumiación. pensamiento rumiante que literal, o sea, literal, acaba con tu mente. Se come, rumias tu mente con tanto estar sobrepensando. ¿Por qué? Porque la rumiación es la que nos lleva al final de cuentas a todo ese sobrepensamiento de situaciones que no controlamos. Y ahí está la clave. Cuando tú te das cuenta que hay algo que no controlas, que no está en tus manos resolver, y lo queremos resolver, ahí es donde entra la rumiación. Porque al final de cuentas nos llenamos de frustración. La frustración es control, es enojo porque no controlamos. Y entonces tenemos que dejar de enjuiciar, ¿no? Al final siempre estamos enjuiciando situaciones que ya no vamos a resolver. Porque al final de cuentas la rumiación o la turbulencia mental nos lleva al pasado, nos ancla en el pasado, nos lleva al futuro cuando no existe. Exactamente. Cuando tu presente lo haces tu futuro lo haces en tu presente, Exactamente. en este momento presente. Y te pregunto yo, ¿existe algún proceso neurológico o algo que ocurra a nivel fisiológico en el cuerpo humano para que eso ocurra? Quitando la parte que conocemos de los ataques de la cuarta dimensión, que sabemos que realmente ellos sí están atacando constantemente a la mente, pero yo siempre le digo a las personas, tampoco es que nosotros somos títeres. Nosotros de alguna manera podemos entrenarnos para nada más pensar para lo que necesitemos, ¿no? Pero háblame de esa parte ya más un poco en tu experticia, si existe una parte neuroquímica o algo que nosotros podamos conocer. Fíjate, Lisette, que precisamente, qué bueno que haces esa pregunta. Fíjate que la neurociencia, hablando desde el punto de vista de la neurociencia, nuestro cerebro es plasticidad, Exacto. ¿verdad? Entonces nuestro cerebro es una neuroplasticidad. Te crees lo que te dicen. Si desde niño, y hay un ejemplo que a mí me encanta mucho y que normalmente lo doy, cuando llega un paciente con un tema que dice no valgo, no sirvo para nada, no sé por qué estoy aquí. Normalmente tratamos mucha gente, gente que tiene una situación ya de suicidio, ya está con pensamiento suicida, ¿no?
Entonces, bueno, normalmente ya eso es así como que súper catastrófico, pero al final de cuentas eso pasa. Hay tanto pensamiento. Entonces, yo les comento, ¿qué pasaba cuando eras bebé, cuando eras niño? Y te decían, hazle la carta al niño Dios, o a Santa, o a los Reyes Magos, ¿no? Ujú. No, con toda la ilusión ellos creían que existía ese santo, ¿no? Claro. O ese... Y entonces le hacía la famosa carta con toda la ilusión. Ujú. Cuando le decían, oye, lávate bien los dientes, porque los dientes, si se te cae uno, el ratón Pérez o el hada de los dientes no va a venir por él. ¿Qué hacían? Se la creían y lavaban los dientes y la ponían ahí, ¿no? Y luego hasta aparte le ponían costo, o sea, toda Exacto. parte, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nos creemos de todo, pero si alguien nos dice, oye, tu papá es un superhéroe, ¿te la crees? Sí, claro. Pero si ese papá nos dice, eres un tonto, quítate para allá, no sirves para nada, nos la creemos. Entonces, al final de cuentas, lo que tú le dices a tu mente, a tu cerebro, él se la va a creer. ¿Sí? Y, Entonces, es maravilloso porque al tú comentar esto y hablar de la neurociencia, me encanta a mí porque podemos nosotros, podemos nosotros cambiar muchas actitudes. Si estamos sobrepensando y nos está causando mucha intranquilidad, al final de cuentas llamémosle por el nombre, la ansiedad es miedo, la exacto. depresión es tristeza. ¿Y qué nos causa tristeza? ¿Y qué nos causa miedo? Exacto. ¿No? Exactamente. Y entonces, pero si se lo ponemos en la mente y al final de cuentas, o nos lo creemos, y entonces la neurociencia, ¿qué va a hacer? Pues esa neuroplasticidad. Va a formar lo que tú quieras que forme. Entonces es sencillo, bueno, pareciera sencillo, pero de verdad es sencillo quitar lo que no está en tus manos resolver. Y ahorita más adelante lo vemos si tú gustas. Sí. ¿Qué sucede en el cerebro y principalmente en el sistema nervioso cuando una persona sobrepiensa? Pues hay demasiada intranquilidad, hay angustia. Fíjate que no voy a hablar yo tanto del cerebro para hacer más entendible. Ujú. Te voy a decir por qué. Porque es más fácil poner ejemplos de aquí, Ok, tangibles, ¿sí? perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues acuérdate, al final de cuentas, un poquito hablando, cada neurona, pues las dendritas se tocan, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, no se tocan, intentan tocarse, nunca jamás se van a tocar. ¿Me explico? Entonces hacen una explosión. Exacto. Cuando estamos súper angustiados, súper tristes, de verdad hay momentos y me ha tocado tanta gente que es hasta, antes a mí me ocasionaba mucho dolor, obviamente me sigue ocasionando preocupación, pero creo que hay que ocuparnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega a una depresión a tal grado, de verdad a tal grado, con ansiedad, ahorita desafortunadamente esto está existiendo, y Ujú. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van bajando de nivel, como si estuvieras bajando escalones hacia abajo, en lugar de hacia arriba, Exacto. baja. Y llega un momento en que se disocian, en que hay personas que me ha tocado, llegan, cuando reaccionan, porque disocian, se pierden de la realidad, son como, pues sí, como, llamémosle, eh, personas que no piensan, hasta de momento no se me vino a la cabeza. Ok. Entonces, que no están reaccionando, zombies, vamos. Ok. Caminan en automático. Y hay personas, por ejemplo, una en especial me comenta, ¿sabes qué? Cuando desperté yo ya estaba en el borde del tren. Ok. El tren a todo lo que daba. No sé qué me despertó, no sé qué me hizo reaccionar. Y yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjate, ve hasta dónde nos afecta tanto esa explosión en nuestras células, sobre todo en nuestras neuronas. Exacto. ¿Y cuáles son las emociones más recurrentes
negativas, por supuesto, que llevan a una persona a ese nivel, porque cada emoción o cada pensamiento va asociado a una emoción y viceversa. Sí, normalmente tú y yo conocemos las densas y creo que todo el mundo, yo siempre les hablo de la densidad, es como si estuvieran en un pantano. ¿Qué es lo que nos lleva ahí? La culpa, el miedo, la vergüenza, la ira, el resentimiento, el dolor, tantas enfermedades, es que son exageradamente muchas emociones. ¿Y qué le recomiendas tú entonces, por ejemplo, a esas personas que te llegan con esa patología, por decirlo así? ¿Qué tips o qué pudieras tú recomendar para que empiecen a manejar, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, como para identificarla? Porque es lo que yo normalmente les digo, pero obviamente yo no soy especialista. ¿Qué es lo que Oh, normalmente hago yo? Que cuando yo me enojo, por ejemplo, ya yo ahora lo hago, pero antes yo me enojaba y yo no prestaba atención. Yo ahora sí me enojo, inmediatamente me anclo el presente, Imelda. exacto. Y yo lo que hago es que determino qué pasó, qué activó el enojo en mí. Y lo analizo, pero no me anclo ahí, sino que, ya entendí por qué. A lo mejor incluso fue una situación del pasado que se está repitiendo. ¡Pum! Se me activa un engrama. Y lo que Ujú. hago es que yo evalúo rápidamente, pero yo lo que les digo a los clientes es, vivan la emoción, o sea, sientan y Sí, luego dejen ir la emoción, porque si no van a ser evasivos. O sea, si la persona elige no molestarse, no enojarse, no sentir rabia o tristeza, lo que cae es entonces un ciclo de evasión, que es peor. No sé si estoy así es. equivocada. Fíjate que tienes toda la razón, dices que no eres experta y eres muy experta. Yo te voy a decir una cosa, fíjate, Lisette, tienes razón. Normalmente, cuando, cuando nosotros sentimos coraje, pues es que al final de cuentas somos seres humanos, para no decirte que estamos en la 3D, somos seres humanos, ¿no? Y entonces, claro que hay cosas que nos enojan. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo normalmente lo que hago es date tus 5 minutos y llóralo. Y Exacto. si tienes mucho, mucho coraje, mucha rabia, métete al baño a lo mejor para que no afectes a nadie, bajo la regadera, llora. ¿Y por qué no? Siéntate y patalea, 5 minutos. Pero eres más que eso. ¿Me explico? Levántate, despierta, levántate. Y entonces hay que analizar. ¿Qué hacemos normalmente? Les dejo, por ejemplo, el diario de emociones. Okay. Esa es una herramienta wow, fantástica. Porque en lugar de estar pensando y sobrepensando, y esa turbulencia mental que no nos deja en paz, entonces lo que hacemos es escribirlo. Conectamos nuestra mente con nuestro corazón y entonces lo llevamos a la práctica con el lápiz, ¿no? Okay. Y escribimos todo lo que me molesta no sé, dividimos la hoja en dos y en una ponemos lo negativo, todo lo que me molesta, y en otra hoja ponemos todo lo positivo. Pero entonces voy a ver primero lo negativo. ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me está enojando? ¿Es el ego? Posiblemente. Uh-huh. Exacto. Llamémosle como tú quieras, yo con los pacientes tengo que manejarlo como ego porque luego se me espantan cuando yo No, les digo que son es las que bestias. exacto, que realmente el ego es lo que o sea, lo que colocaron a nivel de control mental para obligarnos a diferenciarnos unos de los otros. Uh-huh. Porque cuando ellos dicen todos somos iguales, es verdad, o sea, todos somos en esencia seres de luz, pero nos colocan la mente o sea, el ego básicamente es lo que a nosotros nos diferencia Imelda de Lice, el que me compara con Imelda, en forma positiva o negativa, pero siempre el ego va a actuar como ese juez, yo a veces lo llamo como ese juez, entre comillas, bondadoso cuando decide serlo, pero Sí, sí, es complicado. sí, sí, fíjate que sí, cuando el ego nos afecta tanto, acuérdate que somos un equilibrio, psicológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Somos el yo, que es el equilibrio, debe de ser el equilibrio, le llaman el angelito y el diablito, ¿no? Exacto. Normalmente, ¿no? Uh-huh. Digo, en psicología. ¿Qué hace el angelito? El angelito tiene miedo.
supuesto, ¿no? Estoy hablando psicológicamente, No, ¿no? está bien, está perfecto. Para entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno te dice una cosa, no, 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 no lo vayas a hacer, no, 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 no lo hagas. Y el diablito es el ego, ¿no? O el interego. Entonces, ¿qué hace el ego? No, no, sí, lo quiero, pero ya, en este momento. Pero oye, le dice a alguien, no, pero vas a tener este tipo de situaciones. Y vas a empezar a sentirte mal y a lo mejor te vas a presionar. ¿Y por qué no? Entra el sobrepensamiento rumiante, ¿verdad? Y Exacto. entonces él dice, no, a mí me vale, yo lo quiero ahorita en este instante y no me importa. Y ahí entra la neuroplasticidad. Le hace caso, plastilina al final, Exacto. formas lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Y una persona que cae en, digamos, que se va a los extremos, emocionalmente hablando, ¿qué puede hacer? Porque cuando se va a los extremos es muy difícil controlar la emoción. Mucha gente me ha dicho, sí es cierto, porque me dicen, a ver, espérate, no, es que ¿cómo crees? Pues si le doy, por ejemplo, no sé, la herramienta de la respiración, que es maravillosa, ¿no? Respirar profundo, despacio, retener y soltar, perdón, lento pero largo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dicen, ¿cómo crees que yo voy a respirar si estoy súper enojado? Exacto. Es Ese es que el no punto. puedo, no hay manera, ¿no? No hay manera. Esa pregunta es muy reiterativa en las sesiones, porque hay personas que me dicen de repente no con enojo, pero de repente, ¿cómo voy a respirar si tengo una depresión muy fuerte que no me puedo ni siquiera levantar de la cama, ni siquiera tengo fuerzas para respirar? Entonces, ¿cómo hago? Claro, por supuesto. Es sencillo. Mira, luego a veces no quieren, luego a veces no quieren, pero cuando están tan enojados, yo hago que suelten el enojo, ¿no? Normalmente yo tengo una bueno, comparativa, podríamos llamarle, no sé. Yo les comento, cuando tú te guardas tantas cosas, es como recoger los desperdicios de tu casa y los pones en un topercito transparente. Uh-huh. Y que dejaron la sopa, lo que haya sido, desperdicios de la comida de la casa. Y ahí lo dejas. ¿Qué crees que le va a pasar a esos desperdicios? ¿No? Se van a pudrir, van a soltar moho, van a soltar un gas, se va a inflar el bote, Uh-huh. tantas cosas. Lo peor, puede salirle hasta animales, ¿no? Que eso ya es. Sí, eso ¿Qué es otra pasa cuando tú te guardas? Cuando yo me guardo el enojo, lo que me hicieron, fíjate bien, lo que me hicieron, cuando nadie tiene por qué, hacerme. Pero bueno, ellos, las personas en su momento, pues al final de cuentas no están conscientes de muchas cosas, ¿no? Juzgan todo, se enojan por todo y todavía peor, tienen mucho prejuicio con un constructo social desde la infancia, ¿no? Llámale de esta vida desde la infancia. Que la tía se metió a educar, que la abuela, que la maestra, que el amigo, que los primos, X, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues se enojan porque no hay control. Entonces, cuando tú los ves súper enojados, tú les preguntas, ¿y de qué quieres tener control? ¿Qué se te fue de las manos? ¿No? Entonces ahí es a donde voy yo a la escritura del diario de emociones y poner qué se me fue de las manos, qué me tiene tan enojado. ¿Por qué? Claro, por supuesto que en terapia, pues lo que hacemos normalmente es que ellos traen su escrito con todo su enojo, todo lo que les causa enojo y por qué. No para qué, sino el por qué. Porque ellos no buscan un por qué, no buscan un para qué, sino buscan un por qué. Porque están enojados. Y entonces lo que hago es que les trabajamos la silla vacía. ¿Cuál es la silla vacía? Si yo estoy súper enojada con mi violador, un ejemplo, porque es algo extremo, entonces yo lo pongo aquí, en esa silla vacía, aquí en mi cabeza, visualizamos que ahí esté, y entonces le puede decir lo que le dé la gana. Entonces ahí que saque su enojo. ¿Me explico?
Digo, normalmente eso hacemos, ¿no? ¿Y qué más? Que escriba, qué es lo que se me salió de las manos. Tengo que ser consciente de lo que me está molestando tanto, porque soy inconsciente, por eso me enojo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Ajá. Yo lo que hago en sesiones, si puedo, es que llevo a la persona al momento en el que hubo la agresión y vemos quién está, qué pasó, porque muchas veces la persona como que necesita entender. Porque, o sea, sigue manejando el enojo, la tristeza, la emoción negativa. Pero es como que entender desde lo que están viendo, desde lo que están percibiendo, la explicación. No sé si estoy equivocada, yo con las personas sobrepiensan mucho, yo las mando a escribir, pero no como dices tú en un diario, porque eso lo aprendí yo justamente de un curso que yo hice que se llamaba Escritura Terapéutica, que lo dictó una psicóloga. Okay. Entonces, en ese curso yo aprendí que por lo menos durante un lapso de 5 días, por ejemplo, la persona sin filtro, todas las noches preferiblemente que escriba todo sin filtro, lo que hizo, lo que no hizo, lo que le esté llegando a la mente, para ver si eso les ayuda como que a descargar y dormir mejor. Y según lo que decía la psicóloga, como allá al 6.º día, recopilar toda esa materia y leerlo. Como eso es como una especie de radiografía de cómo estaba tu mente durante estos 5 días. Y eso ayuda a que la persona empiece a anclarse un poco más al presente. ¿Qué opinas tú? No, claro, perfecto, por supuesto, pero te voy a decir una cosa que a mí me encanta también. Sí es cierto, en la noche escribimos y decimos qué puedo mejorar y qué no, ¿verdad? Okay. Pero terminas sí, llámale 5 días, llámale 10 días, no lo sé, y entonces ya sacas esa situación, pero hay algo importante que se nos está pasando, el agradecimiento. Así como normalmente ¿por qué? Porque la idea es no zambullirlos en nada más lo negativo. Exacto. Ay, imagínate, vienes súper deprimidos y luego todo lo que te hicieron, no, pues así como que se van al borde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que hacemos todo lo que nos molestó, sí, pero algo que agradezco al día. Una cosa, no necesito tanto. ¿Qué agradezco el día de hoy? Exacto. Y eso te quita todo enojo, toda molestia, de verdad. Y dices, valió la pena. Está muy bien. Sí, porque al final de cuentas, Lizeth, ¿sabes qué pasa? Son situaciones que nos van a dejar aprendizaje, porque al final de cuentas por algo estamos aquí. ¿Por qué? Porque hay que evolucionar. Entonces, de todas las situaciones difíciles, hay que encontrar lo positivo. ¿Qué me dejó de aprendizaje? Okay. Y si la persona, y disculpa que te interrumpa, porque me ha tocado, sí. Yo he hecho sesiones a personas que más o menos manejo la información, igual buscamos, hermano Luz les habla lo positivo, y como a las horas vuelve otra vez, se van otra vez al tema que los lleva a la sesión. ¿Cómo pasa cuando es muy extrema esa turbulencia mental? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué pasa cuando es muy extrema esa turbulencia mental? Que llore. Que llore. O sea, que llore y que saque su enojo. Y si quiere decir groserías, deja que le salgan las flores por todos lados. Me explico, porque a veces es necesario. Yo a veces sí luego les digo, yo soy bien florida, ¿eh? Ustedes aquí pueden hablar lo que quieran. Porque hay que soltar el enojo. Y cuando es demasiada la turbulencia mental, que suelten, que exploten poquito. Que exploten. Que lo suelten. No hay problema. No hay problema. Nomás, ¿sabes qué? Como al final de cuentas tú tienes pues sí, el privilegio maravilloso de convivir, y yo también, tú a tu manera y yo a la mía, con las personas. Entonces ahí sí hay que, fíjate, va a sonar como muy contrastante, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú los afrontas, sin pelea, obviamente. Yo soy humanista, o sea, yo mi enfoque como psicóloga es humanista gestal, ¿no?
Soy súper amorosa, pero cuando yo veo que alguien tiene tanta lástima por sí mismo, porque esa es lástima, entonces yo le digo, ¿por qué te sientes tanta lástima? ¿Por qué sientes que tienes que estar conmiserándote ante situaciones que están en tus manos resolver, no en las manos de los demás? Porque al final de cuentas, la única que tiene una responsabilidad de ti y es un solo ser, eres tú. Exacto. Porque habrá mucha gente, Lizeth, mucha gente que esté con esta persona sacándola de esa turbulencia extrema, que es negativa, al final de cuentas, y que la idea es que encuentre lo positivo. ¿Qué me enseñó esto? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Qué dejé de controlar? ¿Qué está en mis manos y qué no está en mis manos resolver? ¿Me explico? Y aceptar lo que no puedo resolver, aunque esté súper enojada o enojado, ¿verdad? Y una pregunta que te voy a hacer, porque ha sido muy común para mí recibir ese tipo de clientes. Cuando la persona está tratando de justamente manejar la turbulencia mental, porque está intentando sostener la condición humano-luz en un núcleo familiar o en un área donde todo le es adverso, por ejemplo, que viva que todo su núcleo familiar son, no sé, alcohólicos, drogadictos, las personas, hay mucho maltrato psicológico y físico. ¿Cómo hace una persona que no tenga recursos económicos para mudarse? Porque me ha llegado gente así. ¿Cómo hace esa persona? Sí, ¿cómo se escapa? Fíjate, Exacto. sí, es bien difícil. A mí también me llegan muchos adolescentes, sobre todo son adolescentes, ¿no? Mira, no es fácil, esto no es fácil. No pueden huir ni pueden desaparecer. Pero ¿cómo tomo lo que viene? Si mi papá es alcohólico y me maltrata, ¿no? Y me golpea y me humilla, porque aparte es machista, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me explico? ¿Qué puedo hacer? Nada, no está en mis manos. Entonces, ¿por qué me voy a enganchar con algo que no está en mis manos? Está en las manos del Señor, pero el Señor no puede cambiar porque está dormido. Y entonces, ¿tú crees que yo con enojarme y con sufrir y con cargar a esa persona, ya me estoy metiendo a su cabeza y le estoy cambiando su forma de ser? No. Tengo que entender que eso no lo puedo cambiar. Entonces, cuando tú aceptas algo que no puedes cambiar, que eso es lo maravilloso, de verdad es muy bonito, dices, ok, él es así, me explico, pero a mí ya no me va a afectar porque acepto que mi papá es alcohólico, golpeador, maltratador y demás. Entonces, ya no está en mis manos resolver. ¿Qué está en mis manos hacer? No engancharme en esa situación. Es cierto que hay situaciones difíciles. Si yo tengo manera de retirarme a mi recámara, me retiro a mi recámara. Y a veces la misma familia nos daña. Mucho, es más, yo diría que un 97% es la familia. Y esto va de la mano con la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con lo que acabas de explicar, pero justamente vi esa pregunta en el otro canal que tenemos, que es el Centro de Formación de Humanos Luz. Hay dos personas que tienen hijos autistas. Una tiene déficit de atención, TDAH, creo que. TDAH. Y la otra tiene un hijo que tiene otro nivel de autismo. Y ellas dicen, ¿cómo hacemos nosotros en esa situación para manejar personas con esa, yo no lo llamo discapacidad, pero digamos que, pues yo no los veo discapacitadas, pero sí, entiendo que es muy duro lidiar con una persona que no está, o sea, está totalmente desconectada de la realidad. ¿Qué le puedes recomendar a esas personas que están en esa situación? Fíjate, Lizeth, sí, yo considero mucho a estas personas y sí he tenido y tengo ahorita pacientes con temas de autismo, hijos con temas de autismo, cuando no son apoyadas. Exacto. De su propia familia. O sea, es ella para todo. Entonces,
Si a nosotros nuestros hijos nos absorbían de niños las 24 horas, imagínate a ella, ¿no? Sí. Y entonces aquí yo a veces luego me pregunto, somos personas que tenemos muchísimas palabras, o sea, tenemos un mundo de palabras y no podemos comunicar. Cuando no podemos comunicar con nuestra propia pareja, cuando no podemos comunicar con nuestros padres, con nuestros hijos, ellas necesitan apoyo. ¿Cuál? Aunque sea una vez, ellas no las van a soltar, ellos no van a soltar a sus hijos. Aunque les digan, tú vete, yo me quedo con ellos. No, son mamás al final de cuentas, pero sufren. Entonces, darles su espacio. Yo siempre les digo a las parejas, me acordé ahorita de las parejas, porque normalmente las parejas son muy absorbentes, una o la otra, o los dos, ¿no? Y yo siempre les digo, tu esposo no es tu dueño, tú no eres su dueña. Él necesita su espacio, tú necesitas tu espacio. Y como mamá de un niño con esta condición, necesita espacio. A ella si le dicen, ¿sabes qué? Vete a descansar, no sé, duérmete de 6 a 7 de la noche, una tardecita. Ella ya se levantó con mucho ánimo y apoyada. Cuando hay personas que no las apoyan, definitivamente, que no las apoyan, entonces ellas necesitan trabajar arduamente con ellas mismas. ¿Cómo van a reaccionar ante la situación de su hijo? Su hijo jamás va a hacer una maldad. Su hijo jamás está haciendo nada por lastimar. Entonces tiene que empatizar 100% con su hijo. Exactamente. Aunque se canse. Claro, pero fíjate que yo he encontrado un patrón de lo que yo he podido evaluar con ellos, es que ellas sienten culpa. De verdad, sí. O sea, es como que ven, a pesar de que entiendan toda la enfermedad, porque hubo una que me preguntó, pero ¿por qué yo? O sea, porque de paso tiene dos niños, uno con autismo y el otro parece que lo estaban ya por diagnosticarlo también como un grado muy leve, pero muy sí. leve. Y entonces un sentimiento de culpa bárbaro, y yo le digo, pero ya va, o sea, el esposo, porque lamentablemente no estoy hablando de que sea siempre así y principalmente a nivel de parejas, pero muchos hombres caen en evasión y le dejan toda la carga a la madre. Entonces, ¿cómo puedes tú sugerir allí qué puede hacer esa mujer? Primero, antes que otra cosa, que ella resuelva su culpa. En primera, sabe que la culpa es la que la va a hundir. Y no es culpable. O sea, jamás en la vida ella pudo haber, o sea, no es culpable. Jamás debe de pensar que es culpable. Entonces, primero, antes que otra cosa, ella debe de amarse. De amarse. De no ver afuera, que vea adentro. Y que empiece a amarse a ella. Entonces, que empiece a darse cuenta que ella no es culpable de nada, que al contrario es una magnífica madre, ¿no? Y es cierto, los hombres son muy evitativos, casi la mayoría. Yo no voy a ponerlos todos en un costal, pero la mayoría son evitativos. Sí. Fíjate, son apego evitativo, porque es un apego evitativo. Nosotros somos más apego emocional. Exacto. Somos como más emocionales y no soltamos. ¿Cómo crees que voy a soltar a mi hijo? Si que es cuando más me necesita. Pero ellos no. Ellos, si el fútbol les llamó la atención, se van a ir al fútbol. No importa que tenga al niño ahí. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Primero, antes que nada, eso. Que trabaje esa culpa. Esa culpa no la debe de tener. Esa culpa ni debe de existir. Ella debe de reconocerse como madre, lo bondadosa y lo increíble madre que puede ser. ¿Y qué crees? Yo tengo algunas pacientes que me ha gustado mucho porque veas qué bonito se llevan con sus niños y se dedican. Y se dedican y platican y los escuchan. Es cansado, no puede estar todo el día, pero es un ratito al día. ¿Me explico? Todo lo demás pues ya tiene que hacer 50 cosas. Pero al final de cuentas tiene ya nada más que reconocerse. Y cada vez que trate con su hijo va a haber una unión.
muy bonita con él. Sí, bueno, muchas gracias por esa respuesta. Yo sé que esa persona o esas personas que están en situaciones así van a tomar en cuenta tus palabras y tus recomendaciones. Ahora Gracias. vamos a otro punto que también o sea, te estoy hablando de situaciones que me están llegando cada vez que hago sesión. Sí, sí, Por sí. ejemplo, cuando la persona sobrepiensa normalmente cae en insomnio. Uh-huh. ¿Ok? ¿Cómo podemos ayudar a una persona antes de dormir para que maneje el tema del insomnio? Fíjate que al final de cuentas, y haces un comentario muy importante, más, sí, haces una pregunta muy buena. Normalmente, acuérdate que ahorita ya no nada más es los problemas que tienes con tu familia, con tu pareja, situaciones que viviste en el pasado, preocupaciones que hay en el futuro, también está un celular. Exacto. ¿Me explicó? Entonces también tiene mucho que ver eso. Se ponen a investigar, entre comillas, a investigar, porque en realidad pues no están investigando nada, y se meten más cosas en la cabeza, entonces se ponen a sobrepensar. Y se ponen a sobrepensar cuando no debe de haber ningún estímulo, mínimo 2 horas antes de dormir. Exacto. Pero no, están piense y piense y piense. ¿Me explico? Uh-huh. Es diferente cuando vamos a escribir, que también no va a ser 5 minutos antes de dormir, ¿verdad? 2 horas antes de cenar, yo hago mi escrito, todo lo que me pasó en el día, qué fue lo que me hizo sentir bien y qué no, y qué debo resolver yo y qué debo de soltar. Porque al final de cuentas se nos va el sueño y otra vez me voy a escuchar muy repetitiva, pero es así. Se me va el sueño para resolver cosas que no están en mis manos, no me pertenecen. Ni siquiera soy responsable de eso, ¿no? No, claro, porque Por ejemplo, ajá, muchas personas se ponen a pensar en lo que van a hacer al día siguiente y, sí, bueno, tú sabes cómo soy yo de frontal. Uno, tú no sabes si te vas a despertar al día siguiente, si así te es. da un infarto y te quedaste ahí. Uh-huh, Dos, tú no sabes cómo va a ser el día siguiente. Porque a mí me claro, pasa mucho de que yo me planifico para hacer algo y siempre me desvío en algo. O sea, voy cumpliendo, entre comillas, el plan, pero durante el día, obviamente me desvío porque estoy en un entorno de que van siempre surgiendo cosas, ¿verdad? sí, y que eso te estresa. Exacto, Porque imagínate, voy a hacer una relación de lo que voy a hacer. A tal hora voy a hacer esto, a tal hora esto otro, a tal hora aquello. ¿Y cuándo que no lo alcancé a hacer? O exactamente. que ya son 2 horas después y no lo he terminado de hacer. Porque al final de cuentas tampoco somos máquinas. Vamos a confiar. Vamos a confiar en que todo lo que hagamos se va a hacer. Pero lo que no se puede hacer ya será otro día, otro día. Pero ahorita lo principal es tu presente. Sí. ¿Qué logré hacer hoy? Yo luego les digo, entre broma y broma, pero la verdad se asoma, ¿verdad? Yo me acuerdo de más joven, ¿verdad? Pues de más joven, mis hijos chiquitillos. Yo veía a mi marido que él llegaba eh, y se sentaba, veía su celular o veía la televisión, pero ya se había acabado su turno. Y entonces yo dije, ay, pues sí es cierto, yo también. Entonces, ¿qué hacía yo? Terminaba, daba de comer, recogía la cocina y yo le decía, se acabó mi turno. Ya, se acabó mi turno. Ajá. Entonces, sí me decía, entre broma y lo que tú quieras, pero al final de cuentas terminó siendo verdad. Y dije, pues sí es cierto, yo también necesito descansar. Claro, Y eso te ayuda mucho. sí, Y no exacto. necesitas terminar todo. Es que eso se llama, bueno, no sé si estoy equivocada, yo lo llamaría poner límites sanos. Y eso es Exacto. algo en lo que el ser humano nunca recurre. Y la mujer siempre se siente culpable porque nosotros desde que nacimos, que tenemos vagina, nos ponen un cartelito en el cual la mujer se encarga de lavar, planchar, cocinar. Así seas una supermujer exitosa, dueña de una empresa, pero igual cuando esa supermujer exitosa llega a la casa, igual tiene que ocuparse de la casa, cuando yo digo ya va. Igual Y también el estigma del hombre, de que, bueno, sí, tienes que ser el productor, tú eres el hombre de la casa. Esos roles que nos vienen implantando a nosotros desde muy pequeños y que son parte de esta matriz es lo que también creo yo que complica todo. sí, así es, por supuesto. Porque nos hacen estos roles que nos metieron en la cabeza.
o con los que de alguna manera el constructo social nos hizo crecer. Entonces es así. Hasta los propios hijos dicen, oye, es que no hiciste de comer. ¿Pero por qué no hiciste de comer? Porque no, hijo, tú no puedes hacer. No, tú eres la mamá. Fíjate, ve. Cuando te tienes que poner, no limites al otro, ni a tus hijos, a ti misma. Exactamente. Hasta aquí, de aquí para acá, yo soy. De aquí para acá, soy mamá. Pero de aquí para acá soy yo. Nada más de aquí para acá. Tú sabes lo que dice yo tengo una sola hija, y cuando ella cumplió los 18 años, ella va a cumplir 23, pero cuando ella cumplió los 18, bueno, yo como típica madre, le lavo su ropa, se la acomodo, la saco de la secadora, se la doblo, se la coloco tú sabes, en el closet, etcétera, todo lo que hacemos las mamás. Cuando ella cumplió los 18 años, yo le dije, hasta aquí yo llegué contigo. O sea, yo te voy a seguir dando soporte, pero ya tú eres mayor de edad, porque ella quería ir al cine con unas amigas y ella dijo, mamá, ya yo soy mayor de edad y puedo llegar más tarde. Ella quería llegar más tarde y el papá y yo le dimos el permiso, pero al día siguiente sucedió esto. Como ya eres mayor de edad, entonces tú de ahora en adelante te vas a ocupar de todo lo que es tu aseo personal, arreglar tu ropa. Es tu obligación ya limpiar tu cuarto, o sea, tu habitación, tu recámara, yo no lo voy a hacer más. Porque yo dije, tengo que empezar a poner límites, porque si no, yo toda la vida voy a estar haciendo cosas por todo el mundo. Sí, sí, sí es cierto. Y fíjate, y dices algo muy cierto, muy, muy, muy cierto. Cuando nosotros no ponemos límites, no nos estamos respetando, ¿no? A nosotras mismas. Pero aparte, cuando nosotros les hacemos y les hacemos y les hacemos, acá en consulta luego llegan muchas señoras que dicen, es que mi hijo regresó a la casa. ¿Qué edad tiene tu hijo? No, pues tiene 45. Anda, pues. Y todavía si tienes lavando, no, pues que si todavía le lavo y todavía le plancho y todavía le hago de comer y ya no salgo porque él va a llegar a comer, de trabajar. Le digo, no, hombre, mira nada más. Le digo, entonces, ¿quién es el culpable aquí de sentirte como te sientes? ¿Tu hijo o tú? Exacto. Porque al final de cuentas, ¿por qué lo hacemos? Porque como el marido no nos valora, queremos saber si el hijo nos valora. Y te aseguro que el hijo no valora tampoco. No, pues no, jamás. No se valora a uno mismo, que esa es la idea. Exacto. A ver, ya no busques valoración de nada, de afuera, de aquí adentro contigo. Por eso hay que poner límites a nosotras mismas. Hasta dónde yo voy a atender y hasta dónde ya no tengo que atender. Exactamente. Y soltar. Ajá. Exacto, y soltar. Soltar apegos. ¿Qué otras técnicas sencillas podrías tú recomendarle a las personas que nos han escuchado hoy acerca del tema del sobrepensar? Fíjate que, bueno, dijimos que es la respiración, es una respiración que te trae en el aquí y en el ahora. Exacto. Al final de cuentas, la atención plena, que es lo que yo estudié, que me encanta, la verdad, me encanta eso porque es la única ciencia, podríamos llamarle así, que nos trae a nuestro presente. Entonces, la atención plena es súper importante. ¿Qué es? Primero te la traes con la respiración. Tú estás pensando en el momento presente y cualquier cosa va a pasar. Y entonces vas a voltear para afuera, ¿no? Y vas a ver un carro del color de, no sé, un accidente que hubo y te vas a ir para el accidente. Y entonces regresa otra vez. ¿Qué hacen los deportistas? Los deportistas hasta respiran, ¿no? O sea, se ponen en su presente y hacen un buen trabajo. Exacto. No sé, llámale canasta, como sea, ¿no? Y entonces respiran, se ponen en su presente y dan una buena canasta, ¿no? Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros, respirar. Aunque mucha gente dice, ay, con la respiración que no, sí, la respiración es muy poderosa. Cuando llega gente conmigo, personas así mal, lo primero que hago es que le digo, ¿sabes qué? Espérate, vamos a empezar a respirar. Y se empiezan a calmar. Antes que yo tuviera mi humano luz aquí, que lo tengo y que lo siento, me dio mucho gusto porque antes yo les decía a ellas, cierra los ojos, hoy no
Hoy no quiero que cierren los ojos, hoy quiero que lo hagan totalmente conscientes. Muy bien. ¿No? Y entonces, respirar y eso las calma. Esa es una. 2, lo que dijimos, vamos a hacer el diario de emociones con el diario de agradecimiento. Esa es otra, ¿sí? Número 3, súper importante, que a mí me parece muy buena. Ponen aquí lo que está en tus manos y aquí lo que no está en tus manos. Y lo que no está en mis manos, o sea, lo que no está en mi control, lo tengo que soltar. No es mío. ¿Qué me gano? ¿Qué me gano con acordarme de algo que me pasó en el pasado cuando yo ya no lo puedo resolver? Exacto. ¿Qué me gano con enojarme porque me hicieron algo cuando yo ya no lo puedo resolver? ¿Y cómo debo de recibir lo que tengo en mi presente? ¿Me explico? Sí. Si hay una situación difícil, complicada en mi presente, busco resolver si está en mis manos. Si no está en mis manos, dejo que se pase. No quiere decir que lo evada, no. Simplemente no está en mis manos. Entonces, cuando tú aceptas que hay algo que no está en tus manos, como cambiar a la persona, como decir que me quiera más, no sé, tantas cosas, ¿no? Como que me obedezcan, como cuando no tienen por qué obedecerme. Entonces yo lo suelto y entonces sigo para adelante, en mi presente. Okay. En mi presente, y siempre va a ser en mi presente. Y nos vamos a salir 50 veces en ese rato, no importa, 50 veces regresa. Hay una frase que decimos nosotros, tú me lo entenderás, eso no me pertenece. Exactamente. Eso no me pertenece. ¿A quién le pertenece? Pues al que le toque cambiar eso. Y si no quiere cambiar y quiere seguir así, pues bueno. Pero nada más eso, a mí no me pertenece. Si está enojado, enojada, o ¿de quién es el enojo? ¿Mío o de él o de ella? Ah, pues de ellos, ¿no? Ah, entonces yo no es mío. Pues no me enojo. Que ellos lo resuelvan. Y yo resuelvo lo mío. Entonces, sí, yo siempre digo que la práctica hace al maestro, porque muchas veces la persona no entiende, hasta como dicen ustedes en México, hasta que les cae el 20. Sí. ¿Verdad? Y tiene que ser una situación que como que te lleve muy a fondo para que tú entiendas y empieces a hacer tu trabajo. Y fíjate que vas soltando poco a poco, Lisette, vas soltando. Cuando haces esa práctica del presente, de la atención plena en el momento, desde disfrutar el sabor de la comida, desde disfrutar la mirada de los nietos, por ejemplo, ¿no? De los niños, ¿no? O sea, desde sentir, no sé, esa tibieza del sol, por ejemplo, disfrutar tu momento presente. Entonces empiezas a soltar lo que no es tuyo. Exactamente, porque fíjate, desde mi visión de lo que es el humano luz se expande, o sea, el humano luz se expande en la célula luz el 2% por medio de la respiración. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, respiren como un titán pero en presente, o sea, ancles al presente, respira, porque cuando tú respiras por medio de la respiración es que se activa el gen luz en la persona, y por eso es que la persona se ancla al presente. ¿Y en qué tiempo vive el humano luz? En el presente. Pero entonces a mí, yo te doy toda la razón cuando yo les digo respira. No, pero es que nada más con eso, sí. Es que los humanos luz, ellos son simples. Ellos son seres de luz que no son complicados. Ellos no tienen nada de ego. O sea, lo que nos hace a nosotros justamente criticar, diferenciar, evaluar, es el ego, es la mente, no es el humano luz. Entonces, para el humano luz, cuando tú respiras, que estás oxigenando el cuerpo, como dices tú, con respiraciones largas y estás plenamente consciente de ti, tú estás expandiendo tus 2%. Sí, pues, qué padre. Fíjate que, ay, me encantas. Fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho cuando respiro. Siento cómo en mis fosas nasales entra el aire frío.
Ujú. Y hasta dónde se me va, ahí me tiene en mi presente, y cuando lo saco, ¿no? Que lo exhalo, cómo sale tibio, ¿me explico? Y ahí es donde me tiene aquí, en el aquí y en el ahora. Y una cosa muy importante que me recordaste tú, que también es importantísimo como tip, no juzgar, escuchar a las personas en tu presente sin crítica, sin juicio. Cuando tú te acostumbras a ya no enjuiciar, a ya no hacer ningún comentario fuera de lugar, de verdad estás en tu presente. Wow, eso es fantástico. ¿Y cómo vamos a empezar a no enjuiciar? Quitarnos prejuicios. En esa diario de emociones podríamos poner qué prejuicios rigen mi vida. No sé, este, no sé, una persona que estuvo en la cárcel, ¿no? Y que sale de la cárcel y que tú dices, ay, me retiro porque ese quién sabe por qué estaría en la cárcel. Ese es un prejuicio, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. No sé, eh, eh, no sé, un violador, ¿no? Luego el prejuicio contra esa persona. Sí. Tantos tipos de personas que, entonces hay que ver qué es lo que nos rige, los enjuiciamientos que al final ni nos ayudan en nada a nosotros, Sí. nada para nada nos sirven. Tú has trabajado, ya casi para finalizar, porque ha sido muy interesante esta entrevista. ¿Has trabajado alguna vez con lo que vendría siendo el arte terapia para la parte emocional? O sea, que coloques a tus clientes a hacer algún tipo de dibujo o Ah, algo sí, que bastante. expresen por medio del arte creativo. Fíjate que sobre todo para los niños, Okay. casi siempre yo trabajo mucho más con los niños en eso porque los adultos hablan más, se comunican más, se desesperan, pero hablan. Y los niños normalmente de primaria, de preescolar, ellos no te pueden decir muchas cosas. Entonces su inconsciente me dice muchas cosas. Los Ya. pongo a jugar, los pongo a dibujar, y es muy bonito esos ejercicios, ¿no? Esa herramienta, muy bonito. Y te dicen todo, Sí, no yo sé que sé, les pongo monitos y a ver, aquí está tu papá, tu mamá, tus hermanitas, ¿no? No estoy hablando de temas de no sé qué familiares, ¿cómo le llaman? Que ahorita yo todo ese tipo de cosas no me encantan. Ay, ¿cómo? Se me fue. ¿Familias estelares o qué? Tampoco. constelaciones familiares. Constelaciones familiares, no me encanta. Pero yo les pongo como, entonces el niño con la hermanita y el hermanito se ponen a pelear, ¿no? Y entonces le dice, ya me voy a ir a trabajar, ¿no? Tú te quedas y haces de comer. ¿Qué te dice eso? Por supuesto. Ah, pues que su papá no. Están grabando la relación de papá y mamá. Sí. Y entonces todo lo que ellos tienen lo sueltan bien rápido con ese tipo de herramientas. Excelente, me encanta. Sí. ¿Sabes qué hacemos nosotros más bien con los adultos? Teatro. Mm, Es terapia también. Entonces hacemos una obra de teatro, este, con ellos, o sea, si es, por ejemplo, en familia, que vienen en familia, pues entonces hacemos una obra de teatro. Y entonces ahí es donde sueltan muchas cosas también, cosas que ellos no han aceptado que tienen. Por ejemplo, si el niño, y fíjate, y no es constelación familiar, nuevamente, es que pareciera, pero no es. Son obras de teatro. Al final de cuentas, el niño, por ejemplo, habla con su papá, físico, ¿no? Pero empieza a decirle, yo soy tu papá y yo quiero que esto y no quiero que, no sé, por ejemplo, no quiero que llegues tarde, aunque sé que a ti te encantaría, porque entonces tendríamos confianza en ti, bla, bla, bla. Él está diciendo todo lo contrario. Me explico lo que él quisiera. Es exacto. lo que yo le digo a los novios. Llegan los niños y luego le digo, fíjate muy bien, y a las niñas, fíjense muy bien en los red flags, ¿no? Los focos rojos. Si este niño llega y te dice, es que yo quiero
que me atiendas bien. Si tú le preguntas, ¿cómo te gusta una relación? A mí me gusta que me atiendan bien, que no se vayan, que no me dejen solo, que se dediquen 100% a mí. Ese es un foco enorme, La otra. porque está diciéndote que alguien lo abandonó, que su papá probablemente es una persona machista, y entonces tú ya estás abriéndole la puerta a un machista, ¿no? Exacto. Y no estoy hablando de que sea como un prejuicio, no, es ver con quién me voy a quedar. Entonces ahí ellos ubican y luego llegan y me dicen, oye, ¿y qué crees? Que el otro día tal persona, o sea, un chavito, me dijo, oye, lo que yo no quiero, ¿sabes qué? Es que me vayas a engañar. Entonces le tocó una persona que le fue infiel, sí, pues por supuesto, Claro, está diciendo su inconsciente. exactamente. ¿Sí? Y dicen, ya estoy adivinando, yo ya estoy pudiendo, como observar a los, digo, bueno, no se trata de eso, ¿verdad? Pero se trata de nada más de que veas tú los focos rojos que se te presentan en la vida, ¿no? Sí. Pero sí, Sí, lo que pasa es esa, que no todas las personas tienen acceso a esas herramientas y digamos que se quedan en ciclos interminables en los que, por eso es que estamos todos aquí, pues, sí, resolviendo nuestros temas. Bueno, sí, Imelda, ya estoy muy gracias. contenta de poder realizar esta entrevista. Si tienes algo más que quieras decirle a tu audiencia, porque No, hoy la estrella eres tú. simplemente que estén en su presente, que ya tienen las bases, ya tienen herramientas, y entonces pues hay que estar en nuestro presente, siempre, ¿no? Perfecto, Siempre. Y ponernos nuestros propios límites, no los otros, porque es discutir a nosotros mismos. ¿Hasta dónde quiero yo? ¿Sí? exactamente. Y Y, trabajarlo con conciencia. sí, trabajarlo con Bueno, de conciencia. verdad que muchísimas Muchas gracias por tu gracias. tiempo. Me A encantó ti, gracias, de verdad. toda esta información y bueno, espero que todas las personas que vean este video pues se nutran con toda esta información tan importante que nos ha dado Imelda. Y bueno, que sigamos creciendo, como siempre lo digo. Gracias por acompañarme en este camino de desconexión con el humano luz. Gracias. Gracias, Imelda. Gracias a ti, Lisette, qué linda, de verdad, gracias.